Buenas tardes. A continuación, inicio la sustentación del trabajo colaborativo número 2 de la materia legislación laboral, presentada a la tutora Edith Burgos, presentado por Hugo Armando Castellanos Suárez. Presentación personal. Mi nombre es Hugo Armando Castellanos Suárez, resido en la ciudad de Bogotá. Actualmente estoy cursando quinto semestre de Ingeniería Industrial en el CEAT José Acevedo y Gómez. Además, me encuentro laborando en un laboratorio clínico llamado CDM Ciplas. Me encuentro en el departamento de compras y almacén, en donde me encargo de hacer toda la gestión de la compra, recepción y posterior entrega de todos los reactivos, insumos y papelería de la institución en las diferentes áreas. Sustentación del trabajo colaborativo número 1. Entonces, en el trabajo colaborativo 1 lo primero que hicimos fue escoger el rol de cada compañero de grupo. Mi rol actualmente es el de gerente de talento humano, y de acuerdo a la película El Método se escogió un perfil dentro de los 7 aspirantes o candidatos y escogimos al señor Ricardo Arce porque cumplió con las características solicitadas para el cargo. Además, se realizó la contratación con su documentación, que fueron la hoja de vida, contrato de trabajo, y se hicieron todas las afiliaciones pertinentes para poder empezar el proceso, para que él empiece a trabajar con la empresa. Aparte de eso, hicimos los ejercicios de nómina solicitados por la guía y con esto básicamente fue lo que se realizó en el trabajo colaborativo número 1 con los compañeros de grupo. Entonces ahora empezamos con régimen especial, reglamento Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Régimen especial, el servicio doméstico. El trabajador del servicio doméstico es aquella persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa en un hogar o casa de familia de manera habitual, bajo continua subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar del trabajo, a una o varias personas naturales en la ejecución de las tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y demás tareas propias del hogar. La jornada del trabajo. Para los trabajadores que residen en la casa del empleador, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-372 de 1998, dispuso que estos trabajadores no podrán tener una jornada superior a 10 horas diarias. Esto quiere decir que ellos, después de 10 horas máximo de trabajo, tienen derecho a su descanso, y los jefes o los dueños de la casa no los pueden pues seguir poniéndole tareas habituales de la casa. El salario. Tiene derecho el pago del salario mínimo legal mensual vigente. Se puede componer una parte en especie si ganan el mínimo. La parte en especie no puede superar el 30%. Si el trabajo se realiza por días o por horas, se hará la conversión a días y horas. Tiene derecho a un descanso remunerado los días domingos y festivos por el hecho de laborar toda la semana. Para el caso de los empleados, los días por horas, el pago de descanso dominical para una sexta parte del valor del día trabajado. Esto quiere decir que pues a los empleados domésticos que viven en las casas de los patrones, ellos les pueden descontar la parte en especie. Puede ser la vivienda, la comida, los servicios que ellos consumen en las viviendas. Auxilio de transporte. Tiene derecho a esta prestación por ganar hasta 2 salarios mínimos. Si trabaja por horas, únicamente los días que presten servicio. Las prestaciones sociales. Tienen derecho a las cesantías y a los intereses sobre cesantías, a calzado y vestido de labor en las fechas que lo establezca la ley. El auxilio de cesantías siempre se pagará en dinero y en ningún caso será inferior a un salario mínimo legal mensual vigente por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción de año. Tiene derecho también a los intereses sobre las cesantías. El salario base por liquidar las cesantías es la totalidad del salario. No tiene derecho a la prima de servicios por cuanto la actividad del hogar no produce utilidades. Tiene derecho a la licencia de maternidad conforme con las disposiciones vigentes. La seguridad social. Existe
La obligación del afiliado al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales. En caso contrario, responde el empleador con sus propios recursos. Régimen especial. Vacaciones. Por cada año de trabajo le corresponden 15 días hábiles consecutivos de descanso remunerado con el salario que esté devengando, en dinero o en especie, en el momento de entrar a disfrutarlas. Esto quiere decir que si la persona contratada quiere tomar solamente la mitad de las vacaciones y las demás en dinero, se puede hacer sin ningún inconveniente. Indemnización por despido. Si se da la terminación del contrato por decisión unilateral y sin justificación por parte del empleador, este debe cancelarle al trabajador el valor de la indemnización que consagra la ley. Hay contrato de trabajo ¿cuándo? Hay contrato de trabajo con los empleados del servicio doméstico cuando se reúnen los tres elementos básicos de la realización del trabajo: prestación de una actividad personal, la subordinación y una remuneración. Periodo de prueba de servidores domésticos. En el contrato de trabajo con los servidores domésticos se presume como periodo de prueba los primeros 15 días de servicio, aunque no haya contrato escrito. Durante este lapso, cualquiera de las dos partes puede dar por terminado el contrato sin previo aviso, pero el empleador debe pagar las prestaciones por los días trabajados en este periodo de prueba. Esto quiere decir que el empleador debe pagarle el equivalente al transporte, a las vacaciones, a las cesantías, por esos 15 días trabajados. Licencia de maternidad. Las trabajadoras de servicio doméstico en estado de embarazo tienen derecho a una licencia de 14 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devengan al entrar a disfrutar el descanso. Protección a la maternidad para estos trabajadores. Finalmente, ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. Se presume que el despido se hizo por motivo, si ocurre dentro del periodo de embarazo o dentro del periodo comprendido en los 3 meses posteriores al parto, sin autorización de las autoridades para proceder al despido. Cuando éste se justifica, el empleador necesita autorización del inspector de trabajo o del alcalde municipal en los lugares donde no exista inspector. Durante la licencia remunerada por maternidad, el empleador está obligado a conservar el puesto de la trabajadora. El despido en esta época es nulo. Del régimen especial vamos ahora a hablar de choferes del servicio familiar. Lo que la ley se aclara es que el chofer del servicio familiar no es el mismo conductor del servicio de una empresa de transportes. Tampoco es chofer de una familia el conductor contratado por una empresa. Así sus servicios se limiten a conducir al gerente y a su familia. Es preciso que el empleador sea un miembro de la familia a la que el chofer presta sus servicios. Jornada de trabajo. A los choferes del servicio familiar se les asimila con los trabajadores del servicio doméstico en cuanto a la jornada de trabajo. Por lo tanto, tienen el mismo tratamiento y están sujetos a la obligación de trabajar durante los días de descanso obligatorio mediante la retribución especial prestada por la ley, o concediéndoles un descanso compensatorio remunerado según se trate de trabajo habitual u ocasional el día domingo o festivo. Trabajadores de la construcción. Son los trabajadores de la construcción las personas que se dedican a obras y actividades que tienen por objeto construir clases o edificios y a otras inherentes a esta actividad, pero no las personas que en su calidad de arquitectos o ingenieros proyectistas o interventores dirijan técnica o asesoren o controlen la ejecución de simplemente de material de aquellas obras. Por regla general, el término de contrato de trabajos de este tipo de empleados es durante la obra. Suspensión del trabajo por lluvia. Debe suspenderse el trabajo a la intemperie en los eventos de que la lluvia que implique peligro para la salud del trabajador, salvo en las obras o labores de construcción que no sean susceptibles de interrupciones. Esta suspensión no da lugar a la reducción del salario, pero el empleador puede exigir al trabajador bajo cubierta durante este tiempo a compensación posterior del tiempo perdido, sin que ésta constituya trabajo o hora extra. Celadores y vigilantes. Jornada de trabajo. Los celadores y vigilantes, y en general quienes se dedican a actividades de simple vigilancia, tienen una jornada de trabajo diferente según residan o no en el sitio de trabajo. Si viven en el lugar donde prestan sus servicios, no tienen limitación en su jornada. Y si viven en sitios distintos
Solo pueden exigírsele 8 horas diarias de labor como jornada mixta y no pueden laborar más de 2 horas extra diarias ni 12 semanales. Para los trabajadores vinculados por jornada ordinaria de 8 horas, también rige el recargo por trabajo nocturno, 35%, y las disposiciones sobre horas extras. Para una mejor manera de liquidar estos trabajadores, vea nuestra sección de trabajo en horas extras 0058.0282. Tarifas. Establece como tarifas mínimas para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada 24 horas, 30 días al mes las siguientes. Una empresa armada con medio humano, la tarifa será el equivalente a 8.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales más de un 10 sobre un monto calculado para cubrir gastos administrativos y de supervisión. Empresas sin armas con medio humano, la tarifa será equivalente a 8.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales más un 8% sobre el monto calculado para cubrir un gasto administrativo y de supervisión. Empresas sin armas con medio humano y canino, la tarifa será el equivalente a 8.8 salarios mínimos legales vigentes para cubrir los costos laborales más un 11% sobre el monto calculado para cubrir los gastos administrativos y de supervisión. Reglamento interno de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y el trabajador a su relación de trabajo. El empleador publicará en carteleras de la empresa el reglamento interno de trabajo en una fecha estipulada, informará a los trabajadores mediante circular interna el contenido de dicho reglamento de trabajo desde el cual se entrará en aplicación. Facultades sancionatorias del Ministerio de Trabajo. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social ejercen las funciones de inspección, vigilancia y control de todos los territorios nacionales y conocerán de los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y de derecho colectivo del trabajo del sector público. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo podrán comparecer a sus respectivos despachos a los empleados para exigirles la información pertinentes a su misión, la exhibición del libro, registros, plantillas y demás documentos, la obligación de copias o extractos de los mismos. Son objetivos del Ministerio de Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, problemas y proyectos para el trabajo, el respeto por el derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través de un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control, así como de entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. Protección a la maternidad. La protección a la maternidad consagrada por la ley es en beneficio de la maternidad concreta en varios frentes. Protección especial contra el despido debido al principio de igualdad y a la especial protección constitucional de la maternidad de obligarse permiso previo de fundamento de trabajo 380. Licencia remunerada durante 14 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devenga al entrar a disfrutar del descanso. Es asumida por la EPS a la que se encuentra afiliado el trabajador, pero el empleador debe pagarla directamente a la trabajadora de acuerdo al sistema de autoliquidación de aportes y pensiones. Para los efectos de la licencia, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico en el cual debe constar el estado de embarazo de la trabajadora, la indicación del día probable de parto, las indicaciones del día después, desde el cual empieza la licencia, teniendo en cuenta que por lo menos ha de iniciarse 2 semanas antes del parto. Protección de la maternidad. La licencia de maternidad para madres de niños prematuros tendrá la diferencia entre la fecha gestionada y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las 14 semanas. Cuando se trate de las madres con partos múltiples, se tendrá en cuenta lo establecido sobre los niños prematuros, ampliando la licencia a 2 semanas más. La licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración de 12 semanas, contadas desde la fecha del parto, o 13 semanas por decisión de la madre de acuerdo con la decisión anterior. Licencia de paternidad. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará 14 semanas.
de licencia a la que el derecho según la ley. El esposo o compañero permanente independiente del vínculo legal o jurídico con la madre tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera. El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el registro civil de nacimiento, el cual debe presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor. La licencia remunerada de paternidad será a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que el padre haya estado cotizado efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad. Prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. La muerte del trabajador, cualquiera que sea la causa del fallecimiento, origina para el empleador la obligación de pagar a sus familias o beneficiar a los salarios y las prestaciones sociales que se hayan causado. Las prestaciones sociales de orden legal pueden tener en origen del hecho de fallecimiento del trabajador activo o pensionado con una sustitución pensional, la pensión de sobreviviente, la indemnización sustantiva de la pensión sobreviviente y el auxilio remunerado. El auxilio funerario. Auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o persona que tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización o el valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a 5 salarios mínimos legales vigentes ni superior a 10 veces dicho salario. Terminación del contrato de trabajo. Causales. La terminación del contrato de trabajo es el hecho mediante el cual, por causas provenientes o no de la voluntad de las partes contratantes, éstas cesan en el cumplimiento de obligaciones y terminan la relación laboral que haya vinculado. En los eventos de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del patrono, debe tenerse en cuenta que para proceder a la terminación del contrato de trabajo, el empleador deberá informar por escrito al trabajador la última dirección registrada dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato, el estado del pago de la cotización de seguridad social y parafiscal sobre los salarios de los últimos 3 meses anteriores de la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes de pago que lo certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador podrá pagar las cotizaciones durante los 60 días siguientes con los intereses de mora. Entonces, aquí hay unas clases de terminación de contrato: causales objetivas de terminación, causales originadas en la voluntad de ambas partes, causales originadas en la voluntad del trabajador, causales originadas en la voluntad del empleador, intervención administrativa o judicial. Indemnizaciones. Regímenes indemnizatorios por despidos se exigen para los contratos a términos indefinidos. Existen 3 regímenes: el de la ley 789 del 2002, el artículo 6 de la ley 50 del 1990 y el decreto 2351 de 1965. Tablas de indemnizaciones a cargo del empleador por terminación unilateral sin justa causa por contrato. Indemnizaciones en contratos a términos indefinidos bajo el actual régimen de la ley 789 del 2002. Esto se divide en clase de contrato: con el trabajador que devengue menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes hasta un año de servicio, 30 días por cada salario, y 2, más de un año de servicio, 30 días de salario y 20 días adicionales por cada año y proporcionalmente por fracción de año. Trabajadores con 10 o más salarios mínimo legal vigente hasta un año de servicio más 20 días de salario y más de un año, 20 días de salario por el primer año y 15 días adicionales por cada año proporcional por fracción de año. Indemnización en contratos a términos indefinidos bajo los regímenes de la ley 789 del 2002 y el decreto 2351. Vigencia: trabajadores cubiertos. Trabajadores con 10 o más años de servicio al 27 de diciembre del 2002 se rigen por lo establecido en el artículo 6 de la ley 50 de 1990. Con los actos de representación y asesoría de los compañeros de trabajo que deben ejecutar un directivo sindical ante la empresa oficial en la cual presta sus servicios y ante terceros, bien sea de trato de otras entidades u organizaciones oficiales, hora que sean de naturaleza particular. Estas gestiones y diligencias, para que sean eficaces y efectivas en muchas ocasiones, tienen que efectuarse en horas de despacho público, habituales por lo general. Los permisos sindicales dicen relación con el sindicato y sus afiliaciones, en tanto que los previos en el decreto 24
00 de 1968 y 1950 de 1973 tienen que ver con el individuo que desempeña el cargo oficial, es decir, que no están instituidos a favor del individuo, sino en la agremiación correspondiente. Recomendaciones. Realizar más ejercicios prácticos en el desarrollo de las unidades del curso, como por ejemplo la nómina y la liquidación de prestaciones. No solo darnos la guía para realizar, sino incluir acompañamiento personalizado. Y quiero hacer una recomendación a mis compañeros de grupo, un poco más de participación en los foros y en la elaboración de los trabajos. Con esto doy por terminado la sustentación del trabajo colaborativo número 2. Muchísimas gracias.